Este es el tercer episodio de la serie Paz y Diseño. Son 5 episodios con personas que se dedican a la construcción de paz desde diferentes ángulos y países. Desde Colombia, El Salvador, México y Estados Unidos, escucharemos voces claves para poder ir entendiendo este problema complejo. Tenemos 4 entrevistas y un panel en vivo que organizamos en línea. Esta serie la pensamos y la grabamos con Kevin Fonseca y Santiago de Francisco Vela. Simón Josié es un arquitecto y artista colombiano trabajando en proyectos relacionados con la paz. Como muchos colombianos, creció en un país atravesado por guerra y conflictos. Ha trabajado en lugares donde se ha acabado el conflicto y hay muchas secuelas. Su obra parte siempre de estas circunstancias. ¿Por qué lo quisiste invitar a Simón, Santiago? Pues Mariana, cuando empezamos a pensar esta serie de paz y diseño y yo empecé a hacer la investigación sobre quiénes podrían ser referentes en temas de construcción de paz en las disciplinas de arquitectura, diseño o artistas, siempre llegaba a la misma persona, Simón Josié. El legado de Simón es muy importante para la memoria histórica de nuestro país y de nuestras disciplinas, ya que él logró llevar sus proyectos a que las comunidades se los apropiaran de una manera completa, poniendo siempre a la comunidad por encima del proyecto o de los diferentes intereses políticos o comerciales que tuviera. Simón tiene millones de historias para contar sobre sus proyectos y cada una es más maravillosa que la anterior. Así que creo que no tener a Simón en esta serie sería un poco paradójico, inclusive cuando Simón dice que su trabajo no necesariamente es para la construcción de paz, sino más bien para la construcción social. Mi nombre es Santiago de Francisco Vela. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Debería empezar diciendo que esta es la primera vez que yo hago un podcast o que comparto algo para las redes sociales. Yo llevo toda mi vida sin tener Twitter, Instagram, ni siquiera tengo una página web, lo cual es ser de alguna forma un cavernícola en esta era. ¿Pero es por cavernícola o es una decisión política? No, ha sido una decisión que tomé desde hace muchos años. Me parecía cuando todo esto empezó que se empezaron a generar unos procesos muy inmediatistas y muy efectistas de querer presentar las cosas, pero sin tener muchas veces el fondo que se requiere para poder publicar y para poder después trazar una trayectoria. Y siempre sentí que era más provechoso para mi vida, primero hacer todo el trabajo, llamémoslo, de tras escenas y de aprendizaje y de exploración y de conocimiento más alejado de estos medios, y que el momento de publicar debía ser ya un momento en el que hubiera podido servir en la cocina de ayudante, de limpiador de pisos, de cortador de cebolla. Y ahora te parece que sí, ahora estás listo, por eso empezás con Diseño y Diáspora. Desafortunadamente, la edad ya empieza a decir que las canas empiezan a decir ya es hora de empezar a transmitir algo de lo que ha hecho. Bueno, ahora me vas a contar quién sos, cuál es tu nombre y ¿qué estudiaste? Me la pones difícil, Mariana, y sé que suena un poco loco que me preguntes mi nombre. A mí me pasó algo un poco curioso, y es, pues yo nací y no tengo muchos recuerdos de mis primeros años, pero lo que descubro más adelante en un documento público llamado Registro de Nacimiento es que yo tenía un nombre y un número. Es decir, que yo soy un número que empieza por 79 millones algo, que es como sería, llamémoslo de alguna forma, mi nombre de código, que me relaciona con un territorio que es Colombia. Yo nazco en este país, Colombia, y esto no es algo que sea una decisión, sino es una circunstancia, y eso tiene y hace que mi forma de ser y lo que represento y lo que expreso
tenga mucha relación con este hábitat, ¿no? Donde además están unas leyes específicas bajo las cuales tuve que crecer. Y lo otro que aparece en el registro es el nombre, Simón José Samper, el nombre que me ponen mis queridos padres. Ese nombre trae por otro lado todo ese contexto cultural de una familia y de dos familias realmente, el universo de mi padre y de mi madre, con sus familias que vienen a definir un poco todos esos rasgos culturales que me definen como ser. Ya hablamos de un territorio y ahora de unas familias con una cantidad de cosas que ponen en uno. Entonces la segunda parte sería ¿a qué te dedicas? Y bueno, desde la hoja de vida hay una respuesta y desde la carta de vida. ¿Tú sabes qué es una carta de vida o que es un concepto que yo vengo desarrollando hace varios años? Pues la hoja de vida es un instrumento realmente socioeconómico que nos permite posicionarnos y encajar dentro de la realidad socioeconómica. Y está fundada en lo que mi abuelo Edgar Hosi llamaba el tener, que es: tengo estos títulos, tengo estos certificados laborales, y estos certificados y estos títulos nos permiten a nosotros decir más o menos quién somos dentro de una realidad circunstancial, laboral, académica. Desde esa perspectiva, pues yo estudié mi primaria en Alemania, estudié mi bachillerato en Colombia, soy arquitecto de profesión con título, pero si me preguntas desde la hoja de vida, pues esa sería la respuesta corta. Desde la carta de vida, que fue lo que empecé a aplicar yo en los territorios en Colombia, me di cuenta que la mayoría de las personas no podían expresar mucho en la hoja de vida. La mayoría de las poblaciones en Latinoamérica no tienen estudios, títulos ni certificados laborales. Y todo se da más desde la curiosidad y desde unos conocimientos que van aprendiendo con H a medida que van creciendo. Entonces, pues sabía, por ejemplo, grandes mecánicos en el territorio nacional que no tienen un solo certificado de mecánico y que por lo tanto no aparecen en una estadística socioeconómica, pero que sí tienen todo ese conocimiento, además muy, muy juicioso y muy creativo dentro de un oficio tan sencillo como la mecánica, por ejemplo. Desde la carta de vida, que fue digamos, el documento que empezamos a pedir en Colombia, las personas del común expresaban quiénes eran, pero ya no con esa situación un poco prefabricada de la hoja de vida, sino desde su existencia. ¿Quién es? ¿Cómo creció? ¿Qué lo define? Y yo creo que a mí mis papás me llevaron al mundo del arte y yo aprendí el arte, fue como aprendiz, como alguien que podía, es más, ni siquiera como aprendiz, como alguien que contempló el enfrentamiento con una visión artística por parte de sus padres desde que era muy chiquito. Mi papá estudió arquitectura, pero nunca quiso tener el título y se dedicó a pintar desde muy joven. Mi papá y mi mamá me tuvieron mi mamá tenía 19 y mi papá 21. Era la época del hipismo, de la revolución sexual, y a mis papás les dio la revolución sexual creo que 3 fiestas, y ahí llegué yo. Y empezaron ellos muy, muy jóvenes a buscar la manera de mantener un hijo y de seguir un poco lo que querían en la vida. Mi mamá estudió diseño textil, era absolutamente apasionada por los tejidos. Me enseñó desde chiquita la diferencia entre un tejido artesanal muy complejo y uno más sencillo, digamos de tipo industrial. Y mi mamá me enseñó todo ese amor por todo lo que era hecho a mano. Y mi papá, que empezó a darse cuenta que era un gran dibujante y que le encantaba y sentía realmente una felicidad sublime cuando estaba frente a un lienzo, empezó a explorar técnicas y posibilidades y empezó a hacer una serie de campesinos dibujados de manera realista, en carboncillo y a lápiz. Y yo tuve la fortuna de crecer con ellos yendo a plazas de mercado por Boyacá. Nuestros fines de semana, mis papás tenían un pequeño Jeep Daihatsu y nos íbamos en ese Jeep Daihatsu por Boyacá y llegábamos a las plazas de mercado y con mi hermano nos la pasábamos en las plazas de mercado con las personas vendiendo sus productos, mi mamá estudiando los tejidos y mi papá tomando fotografías y estudiando toda esta realidad campesina para después pintar estos cuadros de campesinos.
ver yo el proceso entre un trabajo de campo y después ver siempre el trabajo de mis viejos en la casa me lleva a adoptar, digamos, este mecanismo de trabajo para continuarlo. Y sucede algo muy bonito en mi vida y es, mi papá va enfrentando y va descubriendo el mundo del arte, siendo absolutamente desconocedor de ese medio, porque en la familia no había antes artistas. Mi abuelo es científico, es químico, y mi otro abuelo es arquitecto, constructor, y empieza a descubrir pues todo lo que hay alrededor en ese mercado del arte, y después tiene unas críticas muy duras dentro de la época de los críticos que estaban heredando, digamos, la herencia de Marta Traba y todo lo que era el arte moderno de esa época, que estaba buscando realmente romper unos paradigmas y modernizar, digamos, la lectura crítica del arte en Colombia. Y fíjate lo curioso que pues mi papá recibe obviamente en ese momento, lo cual es entendible desde la historia del arte, unas críticas muy fuertes por pintar campesinos de manera realista y en carboncillo, cosa pues que eso era ya como estar un poco para los críticos emulando las pinturas de las cuevas. Y a mí me queda la semilla de algo tan bonito y tan valioso, que mi primer trabajo es un homenaje de alguna forma a la existencia de mi papá y de mi mamá y a lo que me dieron. Y es pintar campesinos, con la diferencia que no los pinto para después en una galería, sino para que sean los retratos de esta biblioteca en el Cauca, donde ya el patrimonio no fuera únicamente el de las iglesias de la colonia, que es lo que ha sido declarado en toda esa región como patrimonio, sino que los campesinos y los indígenas pudieran entrar a la biblioteca, y así como en las iglesias estaban retratados los arzobispos y monarcas, encontraran también sus propios cuadros pintados al óleo en ese lugar. Entonces yo siento que pude y de alguna forma soy artista desde la carta de vida, desde la experiencia de alguien que aprendió y se acercó al arte por la naturaleza de su familia, y pues fue algo que me marcó y que pude hacer de una manera, digamos, desarticulada de la academia, que después se sumó a mi esposa, al universo que me habla mi esposa, que es antropóloga. Espera, vamos a ir a lo que nos convoca hoy, ¿cierto? Queríamos hablar un poco de cómo los procesos arquitectónicos pueden apoyar los procesos de paz. Y justamente vos estuviste en varios de estos procesos de paz apoyando a campesinos e indígenas con arquitectura, ¿no? Con espacios habitables. ¿Querés contarme de algún caso de estos? Supongo que la biblioteca está relacionada. Mira, Mariana, ahí hay un tema bien importante, y es, me han vinculado siempre mi obra a procesos de paz. Yo nunca jamás contemplé proyectar algo para la paz, ni lo he hecho. Realmente mi situación ha sido absolutamente circunstancial. Yo crecí en un país que simplemente ha estado atravesado por guerras y por conflictos muy profundos. Y en cada lugar en el que he trabajado he descubierto dinámicas distintas. He podido trabajar en Colombia en lugares donde hay paz y hay absoluta tranquilidad, pero he trabajado en lugares donde ha habido conflicto activo y enfrentamientos armados. También he trabajado en lugares donde pues se ha acabado el conflicto, pero hay unas secuelas gravísimas entre los pobladores de lo que tuvieron que vivir. Y de alguna manera esa circunstancia, que es un hecho innegable, ha hecho que mi obra pues tenga que partir siempre de esas circunstancias. En la biblioteca, por ejemplo, de Guanacas, esto era el año 99, cuando yo llego por primera vez y empezamos a desarrollar el proyecto. Pues hablábamos de un país con un conflicto muy, muy fuerte en Colombia, y yo llego a esta población campesina dentro de un resguardo indígena, y me tocó experimentar y vivir el hecho de que pues ahí hubiera un conflicto y cómo encontrar la manera de trabajar en ese lugar, buscando un espacio, llamémoslo de alguna forma, imparcial dentro de ese conflicto, para construir con la comunidad ese sueño que tenía, que era hacer una pequeña biblioteca para que los niños de la vereda
pudieran estudiar sin tener que irse, porque ese, por ejemplo, fue un proyecto que surgió del interés y del sueño de los campesinos específicamente que habían podido estudiar en la Universidad de los Andes becados, de poder ofrecerle a los demás niños de la vereda la posibilidad de estudiar temas de afuera. Pero fíjate que me tocó trabajar en otros lugares, por ejemplo, como El Salado, donde la Fundación Semana lideró un proyecto con una fundación que crea María López y que fue dirigida por Claudia García, buscando realmente hacer algo que estuviera totalmente fundado en la lógica del lugar. Y cuando llegamos allá y empezamos a estudiar, nos encontramos con una población pues que estaba muy herida. Había sucedido una de las peores masacres en la historia de Colombia ya 10 años antes. Y allá en pleno centro del lugar se había hecho una masacre con unas proporciones difíciles de entender, en la que se había reunido, digamos, a los pobladores y se habían cometido asesinatos prácticamente de un miembro de cada familia, obligando además a los otros a mirar. Y yo tenía en ese momento, lo que me pidieron es que hiciera un proyecto de transformación y de reconstrucción de la Casa de la Cultura que quedaba enfrente a ese lugar, de la cancha, que era ese centro, porque lo habían destruido y porque habían sacado los instrumentos para volverlos parte de la masacre. Entonces esto no es la búsqueda de alguien que quiera hacer algo por la paz, sino es el encontrarse con unas situaciones muy dolorosas en las que uno tiene que tomar una posición frente a eso. Y fíjate que en el caso del Salado, pues lo que sentí y lo que hablé con ellos es que no podíamos poner una piedra ni transformar algo sin que hubiera una reflexión conjunta muy profunda sobre lo que significaba volver a reconstruir un espacio para la cultura y que tenía que pasar claramente por un espacio de reflexión sobre lo que significaba un centro donde todos tenían un recuerdo absolutamente nefasto, doloroso y triste. Imagínate cómo va a proyectar uno desde un escritorio simplemente una solución arquitectónica urbana para transformar ese centro. Entonces, ¿había como un proceso participativo con la gente? Claro, digamos, cuando la gente, a mí me han vinculado mucho a nivel teórico con el trabajo participativo y el diseño participativo, pero realmente esto yo creo que son unos movimientos que se están dando en todas las disciplinas, de realmente trabajar con las personas del lugar, no solo los que saben algo de construcción, sino involucrar a todos los grupos de la comunidad, niñas que pueden estar los 12 y los 18, mujeres adultas. Pero la participación, Mariana, en esencia no es otra cosa que volver a que las disciplinas tengan realmente en cuenta a las personas del lugar desde el origen y desde la idea misma. ¿Esto qué significa? Que las personas puedan ser parte de los procesos de reflexión, porque cuando no eres parte del proceso de reflexión y el proyecto simplemente llega y construyen algo ahí, tú no tienes una relación racional y afectiva con eso que se construyó y no lo sientes como parte de un recorrido de tu vida. Fíjate que esto se está dando en todas las disciplinas. Usemos una metáfora con la medicina. Antes tú ibas al médico y el médico te recetaba algo, te hacía unos exámenes. Hoy en día pues se están dando cuenta que la participación de la persona con el médico es fundamental, que hay que abrirse ya no solo a los escenarios puramente físicos, sino que procesos psicológicos, emocionales pueden tener unos factores fundamentales dentro de la salud. Como se ha estudiado a nivel científico que un placebo, que es algo que realmente no está teniendo un efecto químico, puede tener una implicación muy fuerte sobre el organismo. Esto que llamamos participativo no es otra cosa que involucrarnos de nuevo con cada profesión, algo que se perdió después de la Segunda Guerra Mundial. Mira lo curioso, después de la Segunda Guerra Mundial, de uno de los peores conflictos en la historia de la humanidad, se reorganiza todo y nos ponemos de acuerdo en que hay que entender esta realidad tan compleja fraccionándola porque no tenemos la capacidad de unirla todo y tener una visión integral, y se fracciona de tal modo las disciplinas, se fracciona de tal modo el conocimiento, que cada cosa está por separado y cada cosa está desvinculada y cada especialista está viendo simplemente un tema. A mí me pasó algo muy fuerte, Santiago,
también sabe de eso seguramente en las disciplinas. Yo nunca entendí cómo en la universidad el peor enemigo del arquitecto y con el que se codeaba y que se miraba a uno como tratando de ver quién era más alto era con el ingeniero. Siempre una disputa entre el ingeniero y el arquitecto, el ingeniero diciendo que nosotros éramos unos artistas, pero que no teníamos una base científica, y los arquitectos diciendo que los ingenieros eran muy cuadriculados y que los dañaban las obras. ¿Cómo es posible y qué tiene que pasar dentro de una academia para que haya un fraccionamiento que no solo se vuelve un fraccionamiento y una división, sino que se vuelve incluso una competencia negativa con el que debería ser el mayor aliado, en este caso el ingeniero? Y eso que también hace parte de la lógica participativa, que es simplemente conectar el trabajo de uno como un eslabón dentro de una lectura integral de una cantidad de personas que tienen unos conocimientos especializados, pero que no sirven de mucho si se conectan, fue lo que me llevó a través de todas mis experiencias en la vida a llegar a algo tan sencillo como la semilla metodológica de planos vivos, que es un proceso que permite hacer un trabajo en equipo interdisciplinario con una visión integral para desarrollar proyectos sostenibles y de forma tan sencilla que lo pudiera entender un niño de primaria. ¿Qué es esto de la semilla metodológica de planos vivos? ¿Es un método para trabajar en colaboración con otros? La semilla es un proceso que permite desarrollar proyectos sostenibles con visión integral e interdisciplinaria que puede entender un niño de primaria y que recurre a un modelo gráfico lógico, porque hoy en día los documentos muy complejos como el GRI no están funcionando para hacer desarrollo sostenible. Básicamente lo que están es confundiendo, y la gente, por la confusión de no entender lo que es la sostenibilidad, termina perdiéndose en las ramas y no termina habiendo realmente unos procesos de trabajo interdisciplinario con una visión clara de ejecución, es decir, con un método sencillo. Cuando a mí me pone ese dilema en un momento, Naciones Unidas me contrata y me dice: en Colombia tenemos graves problemas con la contextualización local de proyectos, porque ya tenemos una visión global, unas estadísticas, una manera de entender desde la globalidad, pero cuando se aplica a la diferencia, esto tiene problemas. Y me permiten pues acceder a toda la información. Ustedes saben que el término sostenibilidad nace de una reunión de Naciones Unidas. En el informe Brundtland se cambia de sustentabilidad. Y en ese momento, fíjate lo curioso, cuando empiezo a leer todos los documentos, los procesos para desarrollo sostenible se vuelven tan increíblemente complejos que eso nos aleja a todos de la posibilidad de coincidir y tener un método sencillo. Y me planteo un reto. Tengo y quiero hacer un modelito de proceso de desarrollo que lo pueda entender un niño de primaria. Y me doy cuenta, Mariana, que en la actualidad ya no recurrimos a leer 4 Biblias para hacer un proceso elaborado, sino que necesitamos depurar el conocimiento a una forma tan sencilla que todos lo podamos usar. Me doy cuenta que el celular, por ejemplo, tú sabes cómo manda uno un video a la mamá cuando está en Londres comiéndose un rollito de canela inglés delicioso y le manda el video. ¿Tú sabes cómo le llega ese video a tu mamá en términos estrictamente científicos? No, seguramente no te lo puedo explicar. Pero fíjate que nosotros todo lo utilizamos a diario porque se tomó un conocimiento muy complejo y se puso al servicio para poder lograr cosas sencillas pero muy importantes en nuestra vida. Eso mismo es la semilla. La semilla coge algo muy complejo y utiliza un arquetipo, porque hay otra circunstancia muy bonita. Mira que cuando surgieron los computadores, nosotros no accedíamos de manera, digamos, con un mouse, sino que teníamos que poner todo el código de computación para entrar a un Word. Y en ese momento, aun cuando existían computadores, se seguía usando la máquina de escribir porque resultaba demasiado complejo para todo escribir códigos. Hasta que alguien tuvo la idea de volver esto gráfico y manual. Y miren esto lo bonito. Un sistema que es una lógica matemática o física empieza a utilizar factores culturales para que nosotros podamos aprender eso tan complejo y utilizar. Una pregunta, Santiago. En tu computador, ¿tú dónde guardas la información? Si tú tienes información, ¿en qué la guardas?
Normalmente en carpetas. Perfecto. Miren lo curioso. Como seres culturales, nos tuvieron que pintar en el computador, en la pantalla, una carpetica que además generalmente es café, para que nosotros entendiéramos que eso es un repositorio de información donde podemos poner nuestra información. Pero más lindo aún, nos tuvieron en Word que poner unas hojas blancas y nosotros escribimos. Y han visto que cuando uno las arrastra, las hojitas como se mueven y entran a la carpeta, porque somos seres culturales y necesitamos dar pasos, ¿sí? En los que nosotros comprendamos culturalmente cómo se van dando esos procesos sin abandonar nuestras costumbres. Y entonces me di cuenta, tengo que hacer la carpetica de la sostenibilidad. O sea, tengo que desarrollar un modelo que sea sencillo, elemental, que pueda ser un niño de primaria, pero puede utilizar una multinacional, y desarrollo el concepto a través de la semilla. La semilla es un arquetipo como la carpeta. Y la semilla tiene dos realidades, lo concreto y lo abstracto, siendo lo concreto abajo el territorio, ¿sí? Lo material, y lo abstracto es todas las creaciones humanas que nosotros hacemos desde el diseño. Tu pregunta de cómo diseñas, bueno, el diseño no lo hago ya desde una concepción propia o subjetiva desde el escritorio, sino que la semilla lo que te dice es que tienes que echar raíces literalmente en el territorio con una visión integral para que ese proyecto no esté apartado de esa circunstancia. Y entonces desarrollamos esto y tiene 6 raíces. Las raíces de las semillas son la raíz histórica, la raíz cultural, la raíz urbana, técnico-espacial, la raíz ambiental, la raíz económica y la raíz político-administrativa. Y ellas van entrando al territorio y tienen unas etapas cíclicas. Dentro del modelo semilla el tiempo no se mide como en estos diagramas de Excel que se van hacia la eternidad como en una línea recta, sino que el primer ciclo de trabajo es averiguar en archivos toda la información sobre esas 6 raíces, lanzarla en cada una de las raíces de los nódulos de las raíces de la semilla y después ir depurando. La siguiente etapa es ir al territorio y entender la historia. Y en los territorios no se trabaja tanto desde la historia. En planos vivos, en la teoría del libro que pueden leer, pues ya se divide en historia y memoria. La historia desde el ejercicio historicista, la memoria desde la memoria viva de los habitantes, que muchas veces no coincide, pero que tiene mayor influencia en el territorio. Y así vamos desplegando esto hacia el territorio. Si tú no conoces y no tienes este panorama integral echando raíces, no puedes en ningún momento subir hacia arriba y proyectar en diseño de manera abstracta. Es decir que hay proyectos, Mariana, que fracasan en Colombia porque hacen todo bien, hicieron una investigación histórica, pueden llegar incluso en la raíz cultural a hacer un estudio antropológico, etnográfico, desarrollan un proyecto correcto a nivel urbano, medioambientalmente cumplieron unos patrones bien cumplidos dentro de la lógica ambiental, hicieron la parte económica con algo sensato y construyeron algo y no lo utilizan. Resulta que no tuvieron en cuenta, por ejemplo, la raíz político-administrativa. No tuvieron en cuenta que tenían que firmar unos convenios a nivel nacional para que el mantenimiento se diera. Y si tú inauguras antes de firmar esos convenios, después esos convenios nunca se dan porque la cuota política ya está. O por otro lado, no tuviste en cuenta cuáles eran esos códigos de la red comunitaria y de los liderazgos. Generaste algo que nunca estuvo bien asentado dentro de la lógica política administrativa de una comunidad, que termina teniendo un conflicto sobre el manejo de ese edificio o de ese diseño que finalmente no funciona. Hay otros proyectos que tienen unas cosas increíbles. Construyen en un lugar donde todas las condiciones de las raíces funcionan, pero en la raíz cultural no se tuvo en cuenta que justo ese lote tenía, digamos, todo un concepto de la comunidad de que habían sucedido unas cosas muy fuertes y que había malas energías y que por lo tanto no van a ese lugar o no se hacen en ese lugar. Hay otros proyectos donde analizas la raíz y cuando cruzas todas las raíces te das cuenta, por ejemplo, que se planteó un proyecto desde la lógica funcional y de movilidad para que el acceso fuera por un lado a un proyecto importante, pero después cuando está construido se da uno cuenta que todas las personas siempre llegan por otro lugar y que nunca están entrando al edificio.
Y resulta que había una tiendita en la esquina, que es la tiendita Margarita, donde vende un pan de bono excepcional que lleva 45 años vendiendo eso. Y en ese lugar no hay nadie que se baje en esa otra esquina, sino todos se bajan allá y los buses están ahí con su paradero habitual para que todos se bajen, porque además con ese pan de bonito hay un tintico, pero increíblemente sabroso, con una agüita aromática que es legendaria porque revive muertos. Y entonces si tú no te has tomado eso, no te puedes ir a trabajar porque te va, como mejor dicho, como los perros en misa. Y ese factor, que es un factor puramente cultural, de vida, de realidad de ese lugar como espacio cultural único, la lectura permite ver que si uno distingue estos factores, es mucho más importante que el flujo, la movilidad y la realidad, digamos, de llenos y vacíos que ve un urbanista. Es mucho menos importante esa realidad que la de entender que poner la entrada hacia esa esquina, validando el negocio de Margarita y lo que ha generado como lugar de convivencia, de estar, es lo que realmente fecunda que el acceso se comunique con eso y se proponga un diseño que claramente tiene un impacto absolutamente maravilloso sobre el lugar. Esta entrevista es parte de las listas Colombia y Diseño, Arte y Diseño Social, Arquitectura para el Cambio y Paz y Diseño. Las listas las encuentran en YouTube, Spotify y en nuestra página web en la sección de recomendados. En la entrevista, Simón trae esa parte irracional y emocional de algunos proyectos. Y si uno quiere trabajar con comunidades y serles de alguna manera útil con sus habilidades como diseñadora, entender esta parte es la más difícil. Sabemos que integrar la comprensión de lo irracional y lo emocional en el diseño puede enriquecer las experiencias de los usuarios, generar conexiones más profundas e incluso mejorar la efectividad. Esto es algo que necesitamos reconocer. Diseñar para las emociones es parte fundamental de crear soluciones que realmente resuenen con las personas a nivel humano. Hace mucho que investigas el tema de diseño y las emociones, ¿no, Santi? ¿Qué te interesa del tema y qué descubriste? Bueno, yo vine a conocer sobre el tema del diseño y las emociones cuando estaba haciendo mi maestría, y desde ese momento supe que era un camino que me interesaba seguir explorando. La aproximación al diseño emocional no es un tema nuevo. Donald Norman lo introdujo hace un par de décadas y sin embargo creo que ha evolucionado al nivel de entender las emociones no como algo resultante de un desarrollo o de un producto, sino también como parte estructural de los procesos creativos que tenemos. Personalmente me interesa el poder desarrollar más herramientas que faciliten estos procesos en los diseñadores. Para eso iniciamos un semillero de investigación en la universidad donde tenemos diferentes proyectos, aplicamos diferentes metodologías desde la psicología positiva y compartimos experiencias que hemos tenido en algunos cursos u otros proyectos que hemos aplicado a estos temas. Algo que me gusta mucho del diseño emocional es la profundidad que puede darle un proyecto. He visto en mis colegas y estudiantes la posibilidad de generar cambios importantes en donde el diseñador no solo crea y desarrolla, sino que también asume responsabilidades sobre sus acciones y los efectos de sus diseños. Siento que esto es algo importante que en la academia se enseña poco y se reflexiona poco, la responsabilidad que tiene el diseñador sobre sus actos. Por eso he decidido hacer mucho énfasis en ese aspecto, porque me parece que cuando diseñamos con un insumo tan importante y sensible como son las emociones, debemos ser responsables de lo que hacemos y de nuestras intervenciones. Sigamos escuchando a Simón, que tiene muchísimo más para contarnos. Todo este planteamiento de la semilla y los planos vivos, digamos, en lo que yo hago normalmente, eso a la primera nunca sale, ¿no? Toca hacer varios ensayos, ajustarlos, sobre todo que cada territorio me imagino que tiene unos retos importantísimos. ¿Cómo te fue a ti? O sea, ¿cuántas iteraciones, cuántas versiones de esto tuviste que hacer como para afinarlo?
Totalmente de acuerdo, Santiago. Por eso yo comenzaba diciendo que yo nunca he tenido Twitter, ni Instagram, ni página web hasta ahora, porque pues, para poder uno atreverse a hablar de esto, primero tiene que trabajar muy duro, cometer muchos errores y tener mucha experiencia. Y finalmente llevamos 23 años desarrollando la metodología, que tiene además una porción metodológica, porque en el proceso me fui dando cuenta que uno no puede realmente llegar a expresar de manera objetiva que uno desarrolló una metodología, o sea, un método cerrado y lógico que permite hacer desarrollo para una comunidad humana, porque si eso fuera cierto, nosotros tendríamos que tener casi que una versión programada en la que no actúan aspectos irracionales, inconscientes, subjetivos y emocionales. Nuestra experiencia como humanos está realmente mediada entre decisiones racionales fundadas, analíticas, pero también está fundada por emociones. Y fíjate que en cada contexto uno tiene la dificultad de entender cada realidad desde esa realidad misma. Y la alteridad, como principio de entender al otro desde el otro, es, digamos, nuestro principio fundamental para no llegar con una idea ya fija de lo que es la solución, sino precisamente trabajar desde adentro. Y la respuesta es esta a nivel metodológico o metodológico. Hace muchos años me di cuenta que si el proceso se iniciaba únicamente desde el proceso metodológico académico, yo tenía que conectarme a un orden, digamos, de un árbol lógico que viene de teorías en su mayoría deductivas, de grandes teóricos. Si yo parto, por ejemplo, de James Bradley para hacer todo un estudio etnográfico y parto de Mies van der Rohe para hacer un planteamiento desde el punto de vista arquitectónico, yo tengo que depurar eso desde la visión académica y me estoy conectando metodológicamente a unos conocimientos, llamémoslos externos, con unos documentos cerrados que buscan encontrar una lógica para después proponer, digamos, soluciones y actuaciones. Yo me empecé a sentir cuando, ustedes saben, yo no sé, saben que yo renuncié a 2 becas muy importantes que había ganado pues por mis antecedentes académicos y renuncié a ellas para irme a trabajar al Cauca, que para mi familia y para todo el mundo en época de guerra, de conflicto, era absurdo irse uno a vivir al Cauca, cuando había conseguido realmente unas becas en unas universidades tan importantes como Harvard o la Politécnica de Cataluña para irse a vivir a un lugar como Tierra del Fuego. La iniciativa partía del método y lógico, de esa visión equivocada que se tiene en las lógicas locales de tildarlas como ilógicas, se podía aprovechar a la inversa para fundar proyectos donde los teóricos no fueran estos especialistas o grandes cabezas de la humanidad con métodos deductivos, sino donde los teóricos fueran la comunidad misma. Y la metodología y el sistema Planos Vivos opera de la manera inversa con este proceso. Trata de hermanar la metodología y la metodología. Pero nosotros llegamos a los territorios a escuchar a las personas más sencillas que le cuenten a uno cómo habitan. Y eso lo tomamos como un fundamento teórico. Y cada testimonio se enlaza después en nuestros documentos para entender por qué habitan de esa manera. Y cuando estructuramos un proyecto, ese proyecto tiene que casar exactamente con esa teoría del lugar. ¿Y eso qué implica? Entender que piensan distintos. Esto es difícil entenderlo, les voy a poner un ejemplo sencillo que sirve de metáfora. En El Salado, cuando llegamos después de la masacre, 10 años después la mayoría de gente no tenía trabajo y les ofrecieron en un momento trabajar en fincas y muchas de las personas se negaron a trabajar en la finca. De la visión externa metodológica eso parece absurdo. ¿Cómo es posible que personas que no tienen que comer no trabajen en una finca donde les van a pagar, digamos, por su trabajo? Eso no empata y entonces se los considera atrasados, tercermundistas, estúpidos, lo que tú quieras, palabras muy denigrantes, porque se considera ilógica su actitud. Cuando empezamos a hacer el estudio y a entender la realidad de este lugar, que es uno de los lugares con unas temperaturas altísimas, increíblemente caliente, con un sol que te mata, ellos nos explicaron que los querían contratar para trabajar de 8 a 5 de la tarde, cosa que ellos no pueden hacer porque se mueren literalmente entre las 10 y las 3 de la tarde.
Les preguntamos por qué y estudiamos toda la realidad histórica. Ellos anteriormente tenían sus propias fincas y en sus propias fincas ellos llegaban desde las 3 de la mañana a trabajar la tierra hasta las 10 de la mañana cuando aún el sol no ha salido y es fuerte. Después reposaban de 10 a 3 de la tarde y ese reposo era el centro de su existencia. Vivían delicioso, echaban carreta, ráscamela con bamba y dime que me amas mientras me consientes el cuero cabelludo. Todo eso que es la esencia de la vida estaba cifrado en ese momento de reposo. Y después venía al trabajo por la tarde en el rancho cuando el sol se pone para guindar tabaco y hacer una cantidad de actividades de su realidad laboral propia y autónoma dentro de una lógica asociada al clima. Fíjense lo interesante, la lógica global no funcionaba en términos de que tú trabajabas en horarios de 3 de la mañana o después hasta por la noche, tienes que pagar más, cosa que alguien de una finca no está dispuesto a pagar horarios extras, ¿cierto? Luego tenemos una lógica laboral con unos tiempos que no está ayudando a que la lógica local de trabajo con el clima sea eficiente. Y eso genera conflictos. Esos conflictos en cosas menores terminan produciendo después grandes conflictos humanos, guerras, porque es como el vuelo de la mariposa aplicado después a por qué se armó un conflicto tan grave en un lugar donde las personas se les ofreció trabajo y nunca trabajaron. Pues precisamente porque tenemos formas de desarrollo y de vida que no son consecuentes con la lógica de cada lugar, que es lo que abordamos con planos vivos, con la semilla y con la metobiología y la metodología. Y miren lo bonito, cuando ellos me dijeron, no queremos trabajar en eso, yo les preguntaba, ¿qué quiere trabajar? Me decían, de pronto ser empresarios, pero no tenemos nada para vender. Y les digo, pues nada es algo, nada es tener espacio para meditar, nada es tener espacio para pensar, para estar con la mujer, para que te agarre la cumbamba y te diga, papi, cómo eres de lindo. Si vendemos eso y ustedes venden eso al mundo, van a poder proyectar algo especial que no tiene un ejecutivo de la IBM en Estados Unidos. Y decidimos crear el proyecto de vender nada, que sería vender el reposo, vender echarse, como dicen en esa región, echarse, tumbarse. Y yo les decía, vendamos tumbarse. Y ellos decían, ¿este man qué? ¿Está loco? Yo decía, no, mire, ¿cómo se echan ustedes? ¿Ustedes en qué son expertos al echarse? No, nos echamos en la loza fría, pero si tenemos algo más, nos echamos en una hamaca en chinchorro de estos con huecos, en la hamaca agujereada, y también nos echamos en esta mecedora costeña, en la mecedora, y empezamos a rayar, y en un momento tuve esta idea que uno no sabe si le llega de adentro, de afuera, del lado, y fue sumar la hamaca con la mecedora, nace la amadora, se fusiona, hacemos un producto original, y le cedo todos los derechos y la Fundación Semana, pues en casa de Claudia García, hacen un proyecto espectacular para después poner eso a la venta con otro grupo muy importante que es Compartamos con Colombia, se lleva a la feria artesanal y hoy en día hay un pequeño grupo, no es un grupo muy grande, pero hay unas familias que viven de fabricar amadoras, que es básicamente un lugar para hacer nada. Y yo creo que esa búsqueda de alternativas de desarrollo en el diseño, en este caso, porque es como una reclinadora, ¿cierto? O en la arquitectura, como lo puede ser una biblioteca donde ya no es importante solo la biblioteca como lugar de estudio de todo lo foráneo, sino una pequeña biblioteca donde se condensa todo el conocimiento local, como la de Guanacas, donde los primeros libros no se traen de afuera con esos 6.000 volúmenes que trae la Red Nacional de Bibliotecas, sino son los libros de las cartas de vida, personajes más queridos de la región que transcribimos y llevamos allá, si tienen las pinturas de las personas del lugar y si cada lugar está realmente enfocado en su conocimiento propio desde estas raíces, si cada lugar es el lugar más avanzado en el conocimiento de su propio territorio, lo cual resulta una obviedad y suena un poco chistoso, pero es la verdad. Entonces tal vez sí podamos lograr que cada localidad sea experta en sí misma y que todas las personas construyen y trabajan alrededor de esa realidad. Creo que ahí hay un camino muy bonito que genera sana convivencia. Está buenísimo. ¿Qué cosas estás leyendo, mirando, escuchando que querés recomendarle a nuestra audiencia?
En este momento estoy leyendo 3 cosas como que me dan un piso. Una, estoy regresando a los orígenes de lo primero que me inspiró, Julio Cortázar. Estoy volviendo a leer la versión original de Rayuela, primera edición, que compré en México y que me recordó un poco toda esta capacidad creativa de romper modelos y jugar con el lenguaje y desarmar las estructuras lineales de un texto para reconstruirlo, para llegar al cielo. Estoy ahorita estudiando mucho a Byung-Chul Han. Me interesa mucho el tema de la desaparición de los rituales y cómo él aborda estos temas como con un lenguaje sencillo, pero con una proyección filosófica muy contundente y clara. Y por otro lado, sigo investigando mucho a Scott, James C. Scott. Estoy en el elogio de la anarquía, como la anarquía realmente no la anarquía política y administrativa, sino la anarquía intelectual es el fundamento de crecimiento y de transmutación del conocimiento. En la academia, el que es anárquico frente a una teoría científica o frente a un determinismo matemático es el que logra ver una variable y cómo en la anarquía en su estado más puro está en el arte. Yo de alguna forma decidí, yo entré a la Universidad de los Andes, tengo la carta de aceptación porque yo iba a estudiar artes y al final me eché para atrás con mucho temor instintivo y lo que había sentido es en mi casa nunca hubo sala ni comedor, en mi casa era un espacio de pintura y yo me di cuenta después yendo a casas de amigos, cuando ya empecé a ir a casas de amigos, yo le preguntaba a mis amigos, oiga, ¿es espacio de pintura y de tejido? Me decía, ¿qué? ¿Este man de qué está hablando? Y yo, sí, ¿dónde tienen el espacio de pintura y de tejido? Me decía, no, acá hay sala, comedor, ¿usted de qué habla? Y me empecé a dar cuenta, uy, la mayoría de las personas no tienen un espacio creativo para rayar y para manchar. Y yo crecí en eso. Y de alguna forma James C. Scott, cuando habla del elogio de la anarquía, de la necesidad de romper paradigmas, me está recordando además que en el arte pues, realmente hay una capacidad y un poder de ir más allá de lo que entendemos racionalmente. Y me parece que es una semilla muy bonita, pues como él la aplica al entendimiento de las lógicas de desarrollo global. Aunque es complejo, es muy recomendable. Perfecto. Muchísimas gracias por la entrevista. Hacia el final de la entrevista hablamos de productos concretos como una hamaca agujereada, un lugar para no hacer nada, una manera de valorar el reposo, que es la esencia de la vida para esa comunidad. Y a la vez vender el reposo, vender echarse, tumbarse. Me gusta hablar de soluciones concretas porque entiendo también la metodología o la teoría propuesta que está detrás de esta hamaca. ¿Hay otras intervenciones de Simón que te parece que muestran muy bien su metodología? Bueno, justo cuando estaba revisando los proyectos de Simón, me impactó mucho el trabajo de la Casa de la Cultura que hizo en El Salado. El Salado es un municipio con un historial de violencia muy complicado. Esta Casa de la Cultura logró transformar el territorio, pero lo que más me llamó la atención fueron todos los temas tangenciales que tuvo que llevar a cabo Simón para poder realizar el proyecto. Cuestiones con los financiadores, con los diferentes ministerios que estaban involucrados en el tema, y la lógica de Simón fue siempre poner a la comunidad primero. Esa sensatez de entender las realidades de un país creo que son propias de Simón. Creo que sus proyectos son poderosos e irreverentes, son provocadores y necesarios, y así es su metodología, y así también es Simón. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.